Ministro Salas, buenas noches, ¿lo escuchamos? No, en breve vamos entonces a retomar la comunicación con Alejandro Salas, ministro de Trabajo, quien ha participado también en una, eso sí, extensa sesión del Consejo de Ministros que se ha prolongado hoy por más de 2 horas en Palacio de Gobierno. Y estamos con el ministro Alejandro Salas. Ministro Salas, buenas noches, bienvenido a RPP. Buenos días, Jorge, un gusto de saludarte y a través tuyo pues a todos los radioescuchas de RPP. Muchísimas gracias por su deferencia, ministro Salas. La pregunta de cajón, ¿usted va a ser el próximo jefe del gabinete? ¿Se lo ha propuesto el presidente Castillo? No, en absoluto. Eso es algo que ya el presidente seguramente va a tomar la decisión de manera, va a mandar a meditar. En realidad, seguramente él tomará la determinación en estos próximos días. Y lo importante acá es sí la respuesta que el presidente le ha dado al país, interpretando pues por supuesto lo que ha sido la respuesta del Congreso de la República, ¿no? Que no es otra que una denegatoria a la confianza que se llevó y se presentó ante el Pleno del Congreso, ¿no? Ministro Salas, pero el Congreso no ha denegado la cuestión de confianza, la ha rechazado de plano, por improcedente, pero no la ha denegado. A ver, rechazar de plano es rehusar. Lo que te dice la Constitución Política en el artículo 133 es rehusar. Si buscamos un poquito el diccionario, ¿no es cierto? Sinónimo de rehusar es rechazar. Entonces, eso es lo que establece la Constitución. Pueden haber diversas interpretaciones, inclusive podrían interpretar lo que dice el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, pero cuando hay un tema de conflicto normativo, prima la norma de mayor jerarquía, y en este caso la Constitución. Entonces, para entendernos, es una norma de mayor jerarquía que es clarísima en el tema, ¿no? Para entendernos, ministro Salas, ¿el gobierno está interpretando que el Congreso ha denegado la cuestión de confianza? Totalmente, el presidente lo ha dicho en su mensaje a la nación, yo creo que ha quedado claro. No ha quedado claro, lamentablemente, un mensaje muy corto que no ha sido muy claro, ministro Salas. No, bueno, yo te lo digo que sí, la interpretación del mensaje de la nación es esa, que se ha negado la confianza al Poder Ejecutivo. Y es por eso que el gabinete entra en crisis, va a renovar gabinete y sobre la base de eso habrá un nuevo premier o una nueva premier, ¿no? Pero esto no es lo que algunos consideran una denegación fáctica, es decir, algo que está interpretando el Ejecutivo, aunque no tiene definitivamente el camino para hacerlo. No, porque lo que hemos recibido ha sido una respuesta de hecho, una respuesta con documento, en la cual nos manifiestan que se rechaza de plano el pedido de confianza. El pedido de confianza se ha hecho guardando todos los procedimientos establecidos en la Constitución. El ex premier Aníbal Torres lo ha hecho en el Pleno del Congreso de la República y hemos recibido una respuesta cuya literalidad es el rechazo del plano de la cuestión de confianza presentada. Entonces, sobre la base de eso es que el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, lo ha interpretado así y ha dado el mensaje de la nación como corresponde. Como te digo, pueden haber diversas interpretaciones, pero lo que prima acá es la norma de mayor jerarquía, que es la Constitución. La Constitución es clara en su artículo 133. ¿No se está forzando la figura para buscar la disolución del Congreso? No, yo no creo que sea eso. Lo que se está buscando más bien es el tema de consenso, de lograr un campo de equilibrio de poderes, de entendernos que ha habido un campo y un desarrollo de lo que es, lo importante que es la gobernabilidad para el país, y decirle imagínate al Congreso de la República en ese momento trabajar juntos, ¿no? Creo que eso es lo que se está buscando desde hace bastante tiempo, ¿no? Y ahora, con esa interpretación, ministro Salas, ¿no temen desde el Ejecutivo estar cometiendo una infracción constitucional, como lo ha advertido, por ejemplo, aquí en RPP el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional? Bueno, puede haber diversas interpretaciones, como te lo digo, y he escuchado a otros constitucionalistas como Omar Cairo, por ejemplo, que tiene otro tipo de interpretación. Y acá lo que va a primar, por supuesto, es el tema normativo, ¿no? O sea, la interpretación propiamente de la Constitución. Entonces, bajo esa premisa, creo yo que pueden haber diversos criterios. En este caso, el Ejecutivo lo ha entendido así, ¿no? Y creo que el mensaje de la nación así lo ha establecido. Entonces, simplemente esperar el nuevo gabinete. Nosotros, por supuesto, como parte del gabinete Torres, definitivamente el gabinete va a ser renovado. Esperemos cuáles son las determinaciones y las decisiones que tome el presidente de la República. Y la democracia continúa en nuestro país. Sigamos trabajando a quienes les toque trabajar en el Ejecutivo, a quienes ya no les toque trabajar en el Ejecutivo, el rincón que nos toque, de trabajar siempre por el país, pero sobre todo buscando el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes. Yo creo que es absolutamente importante, ¿no? ¿Qué les ha dicho el presidente en esta sesión de Consejo de Ministros en las últimas horas, luego de enterarse del rechazo del Congreso en el tema de la cuestión de confianza y también la renuncia de Aníbal Torres? ¿Cómo se ha expresado el mandatario a la interna de la sesión de Consejo de Ministros?
Bueno, nos ha explicado que él hace bastante tiempo viene tratando de buscar el acercamiento con el Congreso de la República, que es evidente que se están, digamos, rompiendo las partes de las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo, se están limitando competencias del Poder Ejecutivo, hay un desequilibrio de poderes, y el acercamiento que él ha tratado de tener durante todo ese tiempo lamentablemente ha sido infructuoso, pero va a seguir intentando el campo de poder lograr algún tipo de entendimiento con el Congreso de la República. Esperemos que el Congreso de la República lo pueda entender así, ¿no? Entonces, es lo que nos ha manifestado, ha sido eso, ¿no? O sea, queda claro que hay un lado que ha tratado de buscar el acercamiento y el consenso, y queda claro que hay un lado que, a través de algunos representantes, ¿no es cierto?, en el Congreso, lo único que ha tenido en agenda para el país ha sido vacancia, inhabilitación y suspensión, y con eso el país no avanza, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha manifestado, ¿no? Y lo que se necesita es justamente trabajar por quienes más necesitan en este país, ¿no? Ministro Salas, pero tampoco avanzamos, ¿no? Si el presidente habla de consenso por un lado y el jefe del gabinete, bueno, Aníbal Torres, hasta antes de su renuncia, por otro, continúa con esta actitud de enfrentamiento, porque hay que reconocer también, y hay que hacer un mea culpa, ministro Salas, ¿no? El ex jefe del gabinete, ya ahora Aníbal Torres, siempre se ha enfrentado al Congreso de la República. Mira, esa puede ser una visión. Yo más bien diría, no tanto como se ha enfrentado, sino que se ha defendido. Lo que no se le puede pedir al Poder Ejecutivo es que deje de defenderse. O sea, si al Poder Ejecutivo lo atacan y lo amenazan constantemente todos los días, con vacancia, con inhabilitación, con suspensión, no se le puede pedir al Poder Ejecutivo que no se defienda. O sea, yo creo pero que... esa es parte de la labor de control político también del Parlamento, es parte de su labor fiscalizar. Se está mirando el tema por un lado, nada más, ¿no? Pero no escuchamos, por ejemplo, que ya son 3 mociones de vacancia las que van corriendo en el Congreso de la República. Hoy día, toda la mañana se ha hablado de la suspensión y de forzar el artículo 114 de la Constitución para suspender al presidente. Mañana seguramente se va a hablar de inhabilitación. Entonces se mira solamente un lado. Cuando el presidente utiliza una herramienta constitucional o cuando alguien del Ejecutivo ejerce algún tipo de defensa respecto al marco de la gobernabilidad y la democracia, es un ejecutivo confrontacional. Y no es así. Estamos simplemente defendiendo el campo democrático desde nuestro lado como corresponde. Entonces, hay que mirar, digamos, los dos lados y ver más bien quiénes han presentado más acciones con la finalidad de poder, de una u otra forma, digamos, abordar al otro poder, ¿no? Y en este caso, el presidente de la República ya lo hemos tenido en el Congreso defendiéndose de una moción de vacancia, ahorita hay otra que sigue amenazando con firmas, otro tema que forzaba el artículo 114 para suspenderlo, ya el Tribunal Constitucional dijo que el tema del mar no va, pero ahí estaba también esa denuncia. Entonces, de una u otra manera, pues yo creo que el tema se tiene que ver por los lados. ¿Vale? Que esto sirva para que ambos poderes del Estado se puedan sentar y puedan conversar, pues, ¿no? O sea, creo que eso es lo que necesita el país, ¿no? Entonces, digamos, de una u otra manera, creo que es lo que necesita el país, sentarse, conversar, dialogar. Y por eso se necesita precisamente una figura de consenso, ¿no? Como jefe del gabinete. Se hablaba de Betsy Chávez, también de su persona, del ministro Chero o del ministro Sánchez. Nos dice entonces que hasta el momento no hay una definición con relación a quién va a ocupar la jefatura del gabinete. No, pero mira, cualquiera de ellos que fuese, si el presidente así quiere, por supuesto, totalmente seguro que van a trabajar en la ¿Usted aceptaría el puesto, el cargo? En el campo de querer, digamos, desarrollar consensos, ¿no? Y por supuesto, lograr que los tiempos democráticos se cumplan, trabajar una reforma política que le permita al país tener un mejor camino y mejores políticos para el 2026 con una transición democrática que sea correcta. Entonces, el presidente tomará la decisión, ¿no? ¿Usted aceptaría el cargo de jefe del gabinete? Mira, no me lo han propuesto, yo te soy absolutamente sincero, no me lo han propuesto. Para mí servir al país es un honor, tampoco me voy a correr a ningún reto, pero no me lo han propuesto. Donde me toque poder desarrollarme, voy a dar lo mejor para el país. Y el día que me digan que ya no me toca también, donde esté como buen ciudadano y como demócrata, creo que voy a tratar de dar siempre lo mejor para el país. Muy bien, muchísimas gracias, ministro Salas, por este diálogo con RPP. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Que te vaya bien. Muchas gracias. Alejandro Salas, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Son las reacciones también desde el Ejecutivo tras el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo. Retornamos al Congreso de la República.